Aleluya, 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 paz de Cristo. Amado remanente, damos gracias a Dios por su misericordia, por su poder, por su bondad, por su gran amor, por su gran poder, porque usted vive y reina por los siglos de los siglos y nosotros somos simples mortales. Aleluya, con una esperanza gloriosa que nos has puesto en el corazón para asirnos a ella como un ancla firme en nuestra alma, confiando en tu grandeza y en tu palabra, que nos vas a llevar hasta el final. Y seguiremos y proseguiremos en conocerte, Padre, por la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Padre. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Aleluya. Santo, santo y santo. Gracias, Señor. Aleluya. Quiero dar gracias a Dios, hermanos, por su misericordia. Gracias por mostrarnos su apoyo. Seguimos adelante en el proyecto y esperamos en Dios. Hemos encontrado una respuesta también. Otras hermanas van a rifar ciertas cosas ellos en su ciudad donde están, y para tener los fondos necesarios, hermanos. Así que damos gracias a Dios. Mire, vamos a entrar en materia porque sé que es un poco tarde. Se me pegaron las cobijas. Voy a retomar esta etapa, mire, hermano. Yo espero que haya quedado claro el orden de Dios en la familia, en el matrimonio, para que pueda establecerse el reino de Dios en la familia. De otra manera, solamente, hermanos, si nosotros vamos a entender que aquí no hay problema, mire, entre Dios y Cristo no hay problema, perdón. Entre Dios y Cristo no hay ni un problema, son uno. Nos podemos gloriar y gritar y cantar que estamos en una doctrina que cree en un solo Dios. Es correcto. No hay problema. El problema es cómo se vive la doctrina. ¿Por qué? Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Miren, el diablo sabe que Dios es uno y tiembla, pero nosotros no. Nosotros nos sentimos orgullosos de que somos mejores que los demás. Entonces es importante que tengamos temor de Dios. El hecho de que yo sepa que Dios es uno es hermoso, es maravilloso. Pero que yo no sepa que el varón y la varona son uno, es terrible, es catastrófico. Es tremendo esto, hermano. Que yo no sepa que el varón, que Cristo y el varón deben ser uno, que yo sepa que Dios y Cristo son uno, hasta el diablo lo sabe. Pero él tiembla. Él siempre trató de que Dios y Cristo fueran diferentes. Cada quien hiciera lo que bien le pareciera. Pero no lo logró. Entonces ahora, nosotros como varones, escuche bien, por amor de Dios, hermano.
nosotros como varones, nosotros tenemos que tener cabeza. ¿Por qué el varón tiene que tener cabeza? Porque cuando Dios creó al hombre, al varón, cuando Dios creó al varón, lo hizo a su imagen. Y el varón, fíjate, la mujer es gloria del varón. Y el varón es gloria de Cristo. Y Cristo es gloria de Dios. Entonces, por eso es que la imagen de Dios, escuche por amor de Dios, hermano, y haga que estas palabras se metan a su corazón. El ser varón en sí mismo no me hace que yo porte la imagen de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene a mí, entonces se recupera la imagen de Dios en mí. Es decir, cuando yo tengo cabeza, es entonces, si mi cabeza es Cristo, Cristo es la imagen de Dios, Cristo es la gloria de Dios. Y si yo soy uno como varón con Cristo, entonces yo soy uno. ¿Acaso no leísteis? El apóstol Pablo dijo, ¿o no sabéis que el que se une al Señor, un espíritu es con él? Entonces, nuestra identidad es espiritual. Uno, aquí, espíritu, es un solo espíritu. Cristo y el varón es un solo espíritu. Y es cuando nosotros tenemos la imagen de Dios. Y cobra entonces el sentido. Por eso es que Pablo dice que el varón no debe de cubrirse la cabeza porque él es imagen de Dios, es gloria de Dios. Es lo que leíamos precisamente en el versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Él es imagen y gloria de Dios si es uno con Cristo. Si no, hermano, soy un vil religioso. Miren, hermano, los fariseos, el sacerdocio levítico que Dios estableció, ellos no eran la imagen y gloria de Dios. Ellos eran sombra y figura. Y nosotros queremos seguir viviendo en la sombra y en la figura. Es inaceptable, hermano. Pero como nadie enseña esto, todo el mundo hace lo que quiere y ponen lo que quieren. Hombres que trabajen para un sistema, pero que no trabajen para el sistema que Dios estableció. Porque ahorita que retomemos este punto de Cristo y la iglesia, vamos a borrar esto. Entonces vamos a ver dónde entran los apóstoles, los profetas, los pastores, los maestros, los evangelistas. En ese orden. Y mientras yo no entienda ese orden, hermanos, cualquiera me va a querer dar órdenes a mí. Porque han confundido el sistema que Cristo estableció, que Dios estableció en Cristo, lo han transformado en un sistema a nivel mundial. Por eso es que si alguien se va de la iglesia y va a otra, se va a encontrar, están haciendo lo mismo. Trabajan con los mismos verbos, trabajan con las mismas iniciativas, las mismas fiestas, todo, hermano. ¿Estoy diciendo que eso está mal? No. Estoy diciendo que no forma parte del sistema que Dios estableció. ¿Hay alguien en casa? Esto es básico. Por eso Dios estableció aquí la iglesia. Por eso es que Jesús no llamó mujeres. Amén. Aunque no digan amén. Aquí cobra sentido porque Jesús no llamó mujeres. ¿Por qué, hermano?
Porque miren, hermanos, aquí está la ley. La ley. Dios da la ley a Moisés para que se vislumbre a Cristo. A ver. Cuando Cristo viene, aquí vamos a poner esto. Estos se mueven en el cielo y bajan a la tierra. Este baja a la tierra. Y estos desde el cielo hablan a través de sacerdotes y profetas. Y un rey solamente llamado David. De allí en fuera no veo a otro rey. Todos los demás dependían de los profetas. Pero una vez que Cristo viene, a partir de aquí para abajo, está la gracia, porque Cristo se hace hombre. Dios se hace hombre. ¿Para qué? Para ponerse en los zapatos del hombre. Para ser uno con el hombre en Cristo. ¿Por qué? Porque Él creó todas las cosas. Dios el Padre creó todas las cosas en Cristo. Toda esta generación de la ley, hermano, estaba caída de la gracia. No tenían comunión íntima con Dios. No tenían el Espíritu Santo de Dios en sus corazones. Por eso es que Dios les dio una ley, les dio un templo. Pero antes fue un tabernáculo. Todo esto era sombra y figura. Todo esto estaba aquí, oculto. Estaba oculto, estaba atrás de una pared. Todos ellos vivieron la sombra y la figura. La ley misma es sombra y figura de la ley de la fe que es en Cristo Jesús, de la ley del Espíritu de vida. Todo aquello olía a pecado. Sabía a pecado. Pero una vez, hermano, allá no había iglesia, perdónenme. Allá no había iglesia. En la ley no había iglesia. Había un pueblo bajo una ley. Una ley de pecado que lo encerró todo bajo pecado. Ahora estamos en la gracia, en la ley de Cristo. Una ley que no inculpa de pecado. Y cuando Dios se hace hombre y muere en la cruz del Calvario, es en la cruz del Calvario donde nos agarra y nos incrusta en su cuerpo, y nosotros morimos juntamente con Él.
Es en la cruz del Calvario donde Cristo muere es en la cruz del Calvario donde Él por nosotros se hace pecado. Y yo cuando estaba muerto en delitos y pecados, Él me toma y me incrusta aquí, me saca de la tierra y me coloca aquí. Pero ahora yo con los brazos en otra posición. A ver. Ahora libre. Y yo fui creado desde antes de la fundación del mundo en el plano espiritual. Pero fui formado en el vientre de mi madre y fui entretejido, dice David, en lo profundo de la tierra. Ahí estaban muertos. Fuimos entretejidos, dice el Salmo 139, en lo profundo de la tierra. Jesús dijo, viene la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y el que la oyere, vivirá. Él nos deja en el mundo y ora al Padre y dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque ellos van a hacer que se instale mi reino en este mundo. Hermanos, Él tomó varones. ¿Por qué tomó varones, hermanos? Porque los varones iban, hermanos, a entrar como herederos. Cuando ¿cómo se llama? El testador del Antiguo Testamento muere en la cruz del Calvario. Entonces, la gloria y la gracia y la imagen de Dios es el varón que está en Cristo. Entonces, por eso, el varón, escúchame, es heredero con Cristo. Entonces el varón, de toda la herencia que hay en la ley, en la gracia, la recibimos nosotros. ¿Quién? Los varones. ¿Por qué? Porque el varón es imagen de Dios, recupera la imagen de Dios y la gloria de Dios cuando se une con Cristo. Y entonces el varón es coheredero juntamente con Cristo. Amén. No sé si alguien pueda poner el texto que dice que los varones somos coherederos juntamente con Cristo. No tengo otro teléfono para estar viendo si alguien lo pone. Por favor, hermano. Pero también, de esta manera,
Pero también quiero que busque otro texto que dice que la mujer es coheredera juntamente con el varón. Amén. Que la mujer es coheredera con el varón. El varón es coheredero juntamente con Cristo. ¿Por qué somos como coherederos? O sea, somos herederos de Dios con Cristo. Porque, acuérdense que fue por causa de los ángeles, la cubierta. Porque en el cielo no hay ángelas, no hay mujeres. Es bien importante que nosotros lo podamos entender y entonces entenderemos el orden. Y entonces enseñaremos cumplidamente el Evangelio. No para favorecer a un grupo, porque Dios no es elitista ni es sectarista. Así que por favor, alguien escriba ese texto que dice que somos coherederos juntamente con Cristo. Pero también la mujer es coheredera juntamente con el varón. Y que Dios nos dé gracia, hermanos, para entender. Es decir, que yo soy coheredero, quiere decir que Cristo Jesús, voy a ponerlo acá, si yo soy coheredero, quiere decir que Cristo y vamos a, no voy a, yo a poner mi nombre, pero no quiero que se piense mal. Bueno, si el apóstol Pedro, yo lo he puesto como ejemplo en mí y en Apolos. Cristo y Lupito son uno. Y el ser uno con Cristo me hace heredero con Cristo. Mira, y Dios le paga, hermano Esmeralda. Ahí en Romanos 8:17, Romanos 8:17 dice que somos hijos. ¿Por qué? Escucha, por amor de Dios. Porque Cristo es el Hijo de Dios. Y si Cristo y yo somos uno, entonces Lupito también es hijo. Entonces, Juan, Pedro, Pablo son hijos de Dios. Y entonces dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos de Dios. Amén. Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí no dice si es que tenemos el éxito, aquí no dice si es que tenemos la fama, aquí no dice si somos los más importantes del mundo, aquí no dice si somos los que traemos, los que nos tienen reconocimiento, fama, honor. No, hermanos, aquí dice somos coherederos juntamente con Cristo, si es que juntamente padecemos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Espero que quede bien claro esto, hermano, porque no todo lo que está en eminencia le gusta padecer. Y no es que nos guste padecer, es que Dios conoce los que son suyos. Por eso es importante, hermano, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, si es que somos uno, entonces somos coherederos juntamente con Cristo. Amén.
Y aquí entra otro texto, hermanos. Alguien, por favor, encuéntrame el otro texto. Ahí está, hermana Mirna, Dios le pague. Primera de Pedro 3:7. Váyase, por favor, a Primera de Pedro 3:7. Ahí es, ahora vamos a ir. Primera de Pedro 3:7 dice allí, hermanos. A ver, no es hermana Mirna. No es Primera de Pedro 3:7. Alguien encuéntreme. Está en Pedro, sí. Primera de Pedro. Sí dice que es coheredera de la gracia de la vida. Pero hay otro texto que habla que la mujer es coheredera juntamente con el varón. ¿Por qué? Aquí viene lo importante, hermanos, para entender completamente el orden. Si Cristo y el varón son unos, entonces somos juntamente herederos con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los tesoros de la sabiduría, que todo lo que está en Dios, todo lo que está velado, todo lo que está oculto, ahora es aclarado, ahora es entregado a los que son uno con Cristo. Amén. Pero la mujer es gloria del varón, así como el varón es gloria de Cristo. Esa imagen de Cristo, Cristo es la imagen, por esto, esta es la imagen de Dios. Porque yo no puedo creer, perdónenme, hermano, yo no voy a creer que si alguien es pastor y tiene a su esposa completamente descuidada, yo no creo que ese hombre verdaderamente refleje la imagen de Dios. ¿Hay alguien en casa? ¿Me estoy explicando? Si le gusta decir mentiras al pastor, y si promete y no cumple lo que dice, yo no veo que sea la gloria de Dios ahí. Si está cambie y cambie, porque no encuentra el camino correctamente, eso muestra que no conocen al Señor. ¿Hay alguien en casa? Y como dice 1 de Pedro 3:7, que dice así, uy, casi me caigo. Que dice así, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, como a coherederas juntamente con el varón. Por eso, hermanos, es necesario que nosotros podamos entender qué es coheredero.
Efesios, estábamos hablando de Efesios ayer. Y nos da el deber de amar a la mujer. ¿Cómo es que el varón es cabeza de Cristo? Perdón, Cristo es cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Este ama al Cristo y se entrega con todo. ¿Qué es lo que dice Efesios, hermanos? Cristo amó a la iglesia. El varón debe amar a su mujer, sustentarla, entregar su vida por ella. ¿Para qué? Para que la mujer sea uno con él. Y cuando el varón hace que la mujer sea uno con él, no es la mujer la que va a hacer que el varón sea uno. No, hermano. Es Cristo. Es el amor de Dios. Acá era la ley. Acá teníamos que cumplir para merecer. Aquí no, hermano. Aquí es la gracia. Aquí el que nos ama es Dios. ¿Por qué creen que no hemos muerto la mayoría de nosotros? Muchos hemos pecado. Peor que en la ley. Y seguimos vivos. Muchos adúlteros siguen pastoreando. Muchos mentirosos. Muchos fornicarios. Muchos ambiciosos. Muchos idólatras. Tanto en el liderazgo como en medio del pueblo. Y no hemos caído muertos. No porque Dios sea muy bueno. Es porque su misericordia nos debe guiar al arrepentimiento. Para ser uno con Él. Para ser santos. Ser uno con Él significa que somos santos, amados. Por tanto, el varón debe de amar a su mujer. ¿Para qué? Debe de entregarse por su mujer. ¿Para qué? Para ser uno. Para que la mujer sea juntamente con el varón, sea coheredera. Amén. Entonces aquí entra, ¿por qué la mujer? Fíjense bien. La mujer tiene señal de autoridad. No es que el pelo le dé autoridad. Tiene cabello. ¿Qué le da autoridad? Ser uno con su esposo. ¿Qué le da autoridad al varón? Ser uno con Cristo. Sin Cristo nada podemos hacer. ¿Qué le da autoridad a la mujer? Su esposo. Una mujer sin cabeza, ¿qué es? Un cuerpo que todos los sopilotes se lo quieren comer. Espero que puedan entender mi lenguaje. Si hoy los sopilotes se comen las mujeres de las que están casadas, con más razón una que no está casada. Por tanto, ella debe tener señal de autoridad. ¿Hay alguien en casa? Por eso Jesús no llamó mujeres.
Las mujeres se salvan en Cristo unidos a su esposo. Y si no están casadas, bueno, permanecen sin casarse. Si no tomó apuntes, puede tomar los apuntes del video. Voy a retomar aquí la ley. La gracia. En la ley todos estábamos muertos. En la gracia todos vivimos. ¿Por qué? Por la muerte de Cristo. Somos salvos por la fe de Jesús. Un muerto no puede hacer nada más que entender que murió juntamente con Él y ahora vive juntamente con Cristo. Acá estábamos sin Cristo, sin esperanza en el mundo. Ahora estamos aquí en la gracia. Somos salvos en esperanza, estamos en la esperanza. ¿Qué estamos esperando? Nosotros estamos esperando y Dios también está esperando. Nosotros estamos esperando la venida del Señor del cielo, porque Él resucitó y está sentado en el trono de Dios. Pero Dios está esperando que Cristo sea formado en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no le prepara una esposa a Cristo. No le prepara una niña. No le prepara una prostituta. No le prepara una mujer usada. Le prepara una mujer virgen, santa, sin mancha, sin arruga. Y Él la prepara aquí, en la cruz del Calvario. Aquí fuimos hechos nuevas criaturas. Ahora voy a tratar de explicar todo esto que el apóstol grita en todas sus cartas. Volvemos al principio. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo. Ya explicamos el orden de Dios en la familia. La familia en el orden de Dios es la que vive aquí. Cristo es la cabeza de la iglesia. Paz de Cristo. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, me van a perdonar, hermanos. La iglesia no es un hospital. Yo no voy a la iglesia a que me mejoren. Yo no voy a la iglesia. Fíjense bien, hermanos, cómo se puede cambiar y se puede manipular. Yo entré a la iglesia, hermano. ¿Por qué?
Porque yo estaba acá, hermanos, muerto. Pero del cielo bajó una orden que el hermano Lupito reciba mi espíritu. Y en cuanto recibí el espíritu yo, mi vida dejó de depender de las obras de la ley. Ahora depende de la gracia. Ahora soy hijo de Dios. ¿Hay alguien en casa? Si estos son uno, ¿en qué? El espíritu, ¿qué se llama eso? Sustancia. Amén. Pero como Cristo y el varón son uno, fíjense bien, Cristo se hizo Dios se hizo hombre en Cristo. La iglesia está conformada por hombres. Entendiendo esto, que hombre es varón y varona. Pero la iglesia, Él, para hacer uno con su iglesia, que Él derramó sobre el hombre. Le dio su espíritu para que la iglesia, su función sea espiritual. La función de la iglesia es primeramente espiritual. Y si Cristo es cabeza de la iglesia, dígame, ¿dónde quedan los apóstoles? ¿Dónde quedan los profetas? Los evangelistas, los pastores y los maestros. Ellos no son cabeza de la iglesia. Hay una iglesia, fíjense, de donde salió, todos manipulan la iglesia. Los que van separados se van contando su historia. Pero hay una iglesia que se llama Iglesia Cristiana Espiritual. De allí salió la iglesia apostólica. Lo que hoy se llama iglesia apostólica. La iglesia, su función principal es espiritual.
Por eso, usted va a escuchar al apóstol Pablo en todas las cartas diciendo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Allá en el antiguo pacto habría que darle a los sacerdotes. Pero en el nuevo pacto, Cristo y la iglesia son uno. Es decir, Cristo, el Espíritu de Cristo hombre, está en los hombres. Por eso, hermano, creo que es Timoteo 2:5, primera. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Te lo voy a poner aquí. Entre Dios y los hombres. Entre Dios y los hombres hay un solo mediador. Y es Jesucristo hombre. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Aquí está Dios. Aquí están los hombres. ¿Quién es el único mediador? Eso sí somos muy buenos para decir que no es María, que no es Krishna, que no es Buda, que no es Mohammed. ¿Sí? Pero aquí ponemos al pastor. Y me van a perdonar. Hoy, todos suben el domingo a ver qué les va a decir el pastor. Porque nadie tiene iniciativa. Porque nadie se atreve a vivir lo que dice la palabra. Que el único mediador, el que está en medio entre Dios y los hombres, es Jesucristo, hombre. Porque Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Te están tocando. Tienes que aprender a depender. Si quieres conocer a Dios, tienes que aprender a depender del pastor, del evangelista, del profeta, del maestro, del apóstol. Y tienes que aprender de Jesucristo hombre. Él nos dejó a nosotros ¿Hay alguien en casa? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Y nosotros podemos escudriñar lo profundo de Dios por el Espíritu Santo. Y aquí, hombres quiere decir varón y varona, aunque no digan amén. Cuando tú aprendes
a confiar en Jesús, aprendes a conocer a Dios. Porque el único que te va a revelar quién es Dios es Jesús. Y el único que te va a revelar quién es Jesús es Dios, el Padre. Ese es el orden. No sé qué razón. A ver. Amén. Ese es el orden de la iglesia. Entonces, hermanos, ¿dónde queda lo que dice Efesios 5:13? ¿Dónde quedan los apóstoles? Los profetas. Me quedan 10 minutos. Los evangelistas. Los pastores. Los maestros. Estos son 5 dones. El versículo 11 o el 8 del capítulo 4 de Efesios, que mañana vamos a ver en el discípulo de la palabra, son 5, alguien le llama ministerios. No son 5. No son 5, escuche por amor de Dios. No son rangos. No son autoridades. No son rangos, no son autoridades. Y si no son rangos, ¿qué son? Son colaboradores. Y para ser colaboradores, ellos deben de vivir juntamente con él crucificados. Dijo el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, la gracia de Dios vive en mí, la gloria de Dios vive en mí, y ya no vivo yo. ¿Dónde vivo? Vivo juntamente con él crucificado. ¿Para qué? Para que cuando ellos hablen, oigan la voz del Hijo de Dios, y los que están muertos resuciten. ¿Hay alguien en casa? En este orden de la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros son 5 dones, son 5 ministerios, no son rangos, no son autoridades. ¿Qué son? Son colaboradores y ellos deben de vivir crucificados juntamente con Cristo, porque no van a vivir ellos. Cristo va a vivir en ellos. Y cuando ellos escuchen la voz del Hijo de Dios, los que están muertos van a vivir.
No se trata de los pastores. Por eso estamos como estamos, hermanos. Si todos nosotros viviéramos juntamente con Cristo crucificados, los muertos oirían la voz del Hijo de Dios y vivirían. Dejaríamos de hacer estrategias humanas. Dejaríamos de engañar a la gente. Dejaríamos de ilusionar a la gente para que entre en un sistema religioso igual que todos los demás sistemas. ¿Hay alguien en casa? Ese es el orden. ¿Y cuál es el propósito de esto? De que todos nosotros, varones y varonas, lleguemos a eso. No a esto. A esto, hermanos. A vivir juntamente con Él en la cruz del Calvario. A padecer juntamente con Él. Ya borré los coherederos. Para ser heredero juntamente con Cristo. Y la mujer sea heredera juntamente con nosotros. Y es entonces cuando nosotros podremos hablar a través de nuestra boca una palabra que va a hacer que los muertos resuciten y entiendan el sacrificio de Jesús y vivan por gracia. ¿Qué mérito puedo tener yo si yo estaba muerto en delitos y pecados? Yo vivía en las cantinas y en los cabarets. Y Él decidió meter su Espíritu Santo en mí. Y nunca más volví a la cantina ni al cabaret. ¿Hay alguien en casa? Ese es el orden de la iglesia, hermano. Vimos el orden de la familia. Ahora este es el orden de la iglesia. Con esto voy a terminar. Váyase al capítulo 5 de Efesios. Les agradezco mucho el no haber hecho comentarios. Eso me indica que están entendiendo. Y oro a Dios que reciba revelación y que reciba entendimiento para que escape del lazo del diablo. De hombres que por estrategias humanas emplean con astucia las artimañas del error. Cuando en Cristo estamos completos. Me gustaría hacer otro aquí para explicar que Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mientras yo no deje de depender del pastor, Cristo no podrá ser formado en mí. Porque Dios no me puso para depender de un hombre. Dios no me resucitó para entregarme a un sistema religioso. Me resucitó para entregarme a Cristo Jesús para que viva en mi corazón y me guíe hasta la Nueva Jerusalén, la que desciende del cielo de Dios, no de este cielo. Váyase al capítulo 5 de Efesios para terminar, hermanos. Aleluya. Ahorita recogemos. Miren lo que dice Efesios capítulo 5, hermano. Voy a leer con esto vamos a terminar, desde el 21 vamos a terminar. Voy a leer desde el 21 en adelante, 5:21, para resumir. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Está hablando del matrimonio. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres,
así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia, aleluya, gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie jamás aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como Cristo a la iglesia. Aleluya. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por tanto dejará, o por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a Cristo Jesús, y ahora será un solo cuerpo con Jesús. Y el versículo 32 dice, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, y así como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Paz de Cristo, todo por causa del velo. La mujer tiene autoridad en el varón. Nosotros tenemos autoridad en Cristo, y la mujer tiene autoridad en el varón. Ese es el orden. Esto no se los van a explicar en la iglesia. ¿Por qué? Porque van a perder el control. Pero hay un canto que dice por ahí, Dios nunca pierde el control. ¿Por qué desesperarse? Él no pierde el control. Él sabe todas las cosas. El problema es que nosotros queremos saber todas las cosas por medio de la carne y no por medio del Espíritu. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén, amén y amén. Les amamos.